Hoy vamos a hablar de una fe bíblica, cómo poder obtener o cómo tener una fe bíblica y de qué manera nuestra fe se puede fortalecer de tal forma de no tener pensamientos que nos dirijan hacia cosas innecesarias, fuerzas humanas de nuestra propia naturaleza que nos hagan tener una dirección equivocada. ¿Amén? Lo tiene el segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Es un texto muy conocido, lo conocen la gran mayoría de ustedes. Y vamos a leer este texto, orar sobre el texto y que el Señor nos dé la sabiduría para poder interpretar las Escrituras. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Mientras usted lo busca, algo que no comentaron los hermanos, el día miércoles vamos a tener el tercer módulo del CEDIM para aquellos que cursaron el primer módulo y el segundo módulo. La hermana después va a estar haciendo el spot del anuncio del CEDIM. Tenemos ahí varios hermanos que están haciendo spot, así que vamos a anunciar, ¿sí?, sobre el CEDIM a las 20 horas. Amén. Aquellos que van a cursar el tercer módulo, que son algunos hermanos, y vamos a estar luego, una vez que terminamos el tercer módulo, comenzando el primer módulo del CEDIM. Para los que no saben lo que es el CEDIM, es un estudio bíblico inicial, el cual utilizamos como plataforma para estudiar el FIET, que es el que vamos a comenzar a mediados de marzo aproximadamente, que es un instituto mucho más intensivo para poder tener el bachillerato en teología y demás, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice, y vamos a decirlo todos juntos, usted que está ahí, dígalo conmigo: por fe andamos y no por vista. Perfecto. Por fe andamos y no por vista. Vamos a orar sobre este texto. Señor, te damos gracias por estar aquí en este lugar. Señor, te rogamos que tú nos des la capacidad de interpretar, Señor, tu palabra. Señor Padre Santo, mueve tu mano de poder, de gloria, para que pueda explicar, Señor, lo que tú quieres explicar a tu pueblo, lo que tú quieres, Señor, dar a entender sobre tus escrituras. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a todos, Señor, a comprender y a poder hablar de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Primeramente, la fe bíblica, algo que usted tiene que entender, no es una confianza ciega, no es algo que nos lleva a caminar en la oscuridad y andar a tientas por todo el mundo, es algo muy importante. O sea, no es algo que lo lleva hacia lo desconocido, que lo lleva hacia un caminar que usted no sabe dónde, que estamos ciegos. Es como que usted piensa muchas veces o pensamos que la fe es andar con los ojos cerrados por el mundo y hay un perrito guía que nos lleva, ¿sí? Y esa es la fe que nos hace caminar. Es como una persona extranjera que va hacia un país y de repente él piensa o imagina que en ese lugar le va a ir bien y va hacia el lugar e intenta poder hacer lo mejor posible, pero siempre dando ese punto inicial a partir de algo ciego, algo que no ve, algo que no puede realmente considerar en su vida. Muchas veces nosotros pensamos que la fe proviene de esa manera, que la fe tiene ese cauce inicial. Pensamos que la fe es algo ciego, algo que no se ve, algo que usted tiene que cerrar sus ojos y decir, voy a seguir caminando porque sé que no me voy a caer. Y yo sé que muchos de ustedes piensan que la fe es eso, que la fe es como poder obtener una bendición o llegar a algo sin poder vislumbrar lo que viene o sin poder observar lo que viene más adelante. Es como que la fe es un punto ciego, como dije recién. Es como muchas veces nosotros creamos soluciones en nuestro convencimiento de nuestra vida, soluciones en nuestra vida, soluciones que no llegaron, pero sabemos que van a ocurrir porque tenemos los ojos cerrados y pensamos de que si lo creemos así va a suceder. Y pensamos que eso es fe. También pensamos que nosotros creamos una confianza en nuestro interior
Y esa confianza en nuestro interior nos va a dar la capacidad de poder obtener lo que nosotros confiamos ciegamente, que confiamos con mucha convicción, porque uno piensa de que esa convicción es una fe bíblica. El decir, bueno, esto va a suceder porque soy un hijo de Dios y va a suceder porque lo creo. Y eso es algo que no es bíblico, la Escritura no nos da luz sobre ese tipo de fe. Miren, cuando nosotros caminamos por fe, no se trata de cerrar los ojos y caminar hacia el abismo para que el Señor sostenga nuestro pie y nosotros no caigamos. La fe bíblica no se centra de esa manera. Miren, la fe o la forma del pensamiento actual es centrar al hombre y a Dios como un ayudador de nuestros propósitos a los cuales nosotros queremos llegar, pero no vemos plasmados en nuestra vida. Se lo voy a repetir. La fe actual es centrar al hombre y ubicar a Dios como un ayudador de nuestros propósitos que todavía no vemos realizados en nuestra vida. Eso es la supuesta fe bíblica, cosa que es irreal, porque nosotros tenemos un concepto en base a la psicología actual del hombre como núcleo, el hombre como centro, el hombre como aquel que tiene una convicción y Dios como el hacedor de esa convicción mediante la fe. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? El hombre no es el núcleo en la Escritura y tampoco es el núcleo en el universo. Eso muchas veces se predica y se habla de esa manera, y es algo que no es bíblico. Cuando nosotros hablamos de fe, es hablar de confianza, escuche bien y anótelo ahí en la bitácora que usted tiene, es hablar de confianza en la palabra de Dios. Se lo voy a repetir de vuelta. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de confianza en la palabra de Dios. Esto conlleva muchísima explicación que ahora se lo voy a dar, pero muchos malinterpretan esta confianza en la palabra de Dios. Hay muchas interpretaciones erróneas y lo sacan fuera de contexto. Hay muchos textos de la fe que sacan fuera de contexto y se malinterpretan. Miren, usted conoce el mayor texto de la fe, que ¿cuál es? Lo decía el culto anterior. Hebreos 11, ¿sí? Hebreos 11.1 tiene todo el calendario de la fe ahí. Y Hebreos 11.1, que el hermano lo va a poner, o si usted lo quiere buscar, perfecto, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que la Escritura dice. Ahora, nosotros no podemos tomar esta palabra y crear una fe ficticia o una fe de caminar hacia el abismo porque nosotros estamos convencidos y tenemos certeza. Usted puede estar convencido completamente de que, como explicaba en el culto anterior, Superman vuela. Y usted está reconvencido de eso, súper convencido. Y usted lo ve a Superman volando, se convence de eso, se va hasta el edificio y se tira de trompa y queda plasmado en el piso y se va a morir. Aunque tenga toda la convicción del mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es una convicción, es una certeza que usted ve a Superman volando. Pero la certeza de que usted ve a Superman volando no quiere decir que usted se suba, se tire y usted también vuele. ¿Va entendiendo lo que le digo? Si se fija en la segunda parte, la convicción de lo que no se ve también es exactamente lo mismo. Usted puede tener la convicción de que lo va a lograr. Va a poder ir caminando, va a subir el edificio, va a decir, yo tengo convicción que lo voy a lograr, yo tengo convicción que lo voy a hacer, yo sé que lo puedo lograr, yo sé porque alguien me dijo que Superman vuela. Como alguien me dijo que Superman vuela, yo lo voy a lograr. Y uno va contento ahí hasta arriba del edificio. Y yo lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Él me dijo que lo puedo lograr, él me dijo que alguien voló, por lo tanto yo puedo volar. Y se tira de trompa y por supuesto muere también. ¿Uno tuvo certeza? Sí tuvo certeza. ¿Uno tuvo convicción? Sí tuvo convicción. Pero no sirvió para nada. ¿Me va entendiendo? Miren, la fe es algo que usted tiene que empezar a trabajar de una manera completamente diferente. Ahora, ¿cómo puedo tener certeza de lo que espero? ¿O cómo puedo tener convicción
de lo que no veo. Ahí está el quid de la cuestión. Miren, yo, por ejemplo, el cielo jamás lo he visto. No sé si usted lo vio. ¿Usted vio el tercer cielo? No creo que haya sido, porque Pablo dice expresamente que él solo lo vio y por eso tiene la revelación de la palabra. Usted no lo vio, yo tampoco lo vi. Ninguno de los dos lo vimos. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay una convicción fuerte de eso, de que existe en mi corazón. ¿Y por qué existe esa convicción? Porque la Escritura me dice que existe. Como la Escritura me dice que eso existe, yo puedo creer que eso es real, porque la Escritura me habla y me dice que eso es real. Por lo tanto, no puedo tener una fe bíblica a menos de poder interpretar la palabra de Dios. Escuchó bien, ¿no? No dije leer, interpretar la palabra de Dios. Yo cuando Pablo viene y me habla del tercer cielo, yo puedo entender que hay un tercer cielo, no solamente porque Pablo lo dijo, sino porque más de 7.000 profecías fueron cumplidas a través de la Escritura y realmente fueron certificadas por todos los profetas que existe un tercer cielo. Por lo tanto, toda la Escritura me avala que hay un tercer cielo en donde mora Dios y donde yo voy a ir en un futuro. Por eso yo tengo la convicción de haber interpretado las Escrituras y haber creído de que eso es real. ¿Estamos de acuerdo? Uno no es que se agarra de una gaviota y para ver si la gaviota como vuela a mí también me tiene que levantar. Y yo creo que eso es real, porque es una mentira. ¿Me va entendiendo? Miren, hay otras personas que también tienen fe en sueños, en profecías, en visiones, en palabras, pero no son fe bíblica. Le voy a dar un ejemplo. Miren, imaginemos que hay una mujer en una iglesia, yo estoy pastoreando esa iglesia, y viene la mujer un día y la vemos muy triste, muy decaída, muy deprimida. ¿Y por qué motivo? Porque su esposo la abandonó, y no solo la abandonó, sino que se fue a vivir con otra mujer, y ella se encuentra sola, se encuentra deprimida y se encuentra muy mal. Y viene, pero la vemos muy mal. Pero un día entra la mujer por la puerta y la vemos muy feliz, la vemos muy contenta. ¿Y por qué sucedió? Vamos y le preguntamos, le pregunto, le digo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué usted está tan contenta si la veíamos mal? No, porque alguien el otro día me comentó que mi esposo va a volver. Así le comentó, sí, porque Dios me habló de que mi esposo va a volver. ¿Y cómo lo obtuvo eso? Porque me dijeron mediante una palabra que mi esposo va a volver. ¿Usted está viendo el problema? Hay algo muy importante que nosotros tenemos que considerar. Cuando hablamos de que nos hablan por medio de una visión, cuando hablamos de que nos hablan por medio de una profecía que alguien predica, cuando estamos hablando que alguien nos habló por medio de una palabra que se escuchó, ¿en qué parte específicamente de todas esas palabras la persona puede ver en la Escritura, tu esposo, fulanita, va a volver mañana? No hay una convicción en la Escritura que eso pueda ser real, tal que ella lo pueda creer y lo pueda plasmar en su vida. No hay una verdad que ella puede tomarse. Es algo que no es infalible, es algo que puede llegar a ocurrir como que no puede llegar a ocurrir. Es una confianza que se basa en la irrealidad de una palabra. Y cuando se basa en una realidad de una palabra, el gozo, ¿en dónde está puesto? Está puesto en la esperanza de esa palabra. El gozo está colocado en una palabra que soñó, que le dijeron o que ella pensó escuchar. Miren, la palabra de Dios, o Dios no habla hoy en día a las personas de forma audible. Usted no va a escuchar a Dios diciéndole, mañana va a volver tu esposo. Ten fe y ten paz. Para nada. Dios no habla de esa manera. Dios no habla de esa manera y soy muy incisivo en eso porque hay mucha confusión en esto. Y también hay mucha confusión en palabras que salen de muchas iglesias. Dios va a hacer esto en tu vida, o en el 2019 te va a pasar esto, o en el 2021 Dios va a abrir esta puerta. La Escritura no dice eso. La Escritura habla de muchas cosas
de muchas interpretaciones en fe bíblica, pero no en irrealidades en donde la persona se sostiene de una palabra. Es como un horóscopo que sucede el jueves y la semana que viene vos vas a tener un amigo que te va a visitar del norte, que te va a traer $100 porque no tenés plata. Es algo a lo cual nosotros estamos sosteniéndonos de una fe irreal, una fe que no es tangible, es una fe intangible, es algo que no tiene fuerza, no tiene poder, y uno se sostiene de ese gozo. Ahora vea lo siguiente, supóngase que esta misma mujer está 6 meses en la iglesia y viene, se congrega, asiste, abre su palabra, abre la Biblia, aprende las Escrituras, estudia diligentemente la palabra, y nosotros, o yo por lo menos, dejo esa iglesia y vuelvo a los 6 meses. Y a los 6 meses la veo entrar, a la misma mujer que 6 meses atrás la había visto totalmente destruida. Y la veo entrar en gozo. La veo entrar feliz, hablando con los hermanos, dialogando. Y le pregunto, indudablemente uno tiene curiosidad. Hermana, ¿cómo le va? ¿Qué pasó con su situación? ¿Su esposo volvió? No, mi esposo no volvió. Entonces, ¿por qué usted es tan feliz? Porque estudié la Biblia y comprendí que la Escritura me habla y me dice que el Señor es tan fiel que me va a dar la capacidad de poder comprender sus planes en mi vida, su dirección en mi vida, y yo dependo de esa fidelidad de Dios. Cuando uno puede entender y comprender lo que las Escrituras dicen, puede comprender y ver la fidelidad de Dios a través de la Escritura, puede ver la paciencia de Dios a través de la Escritura, puede ver cómo Dios moldea a sus hijos a través de la Escritura, usted puede empezar a confiar en la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad le da una fe suficiente a que todo ese proceso que uno está viviendo va a ser algo positivo para nosotros. No porque va a ocurrir lo que nosotros queremos solamente, sino porque Dios es tan fiel que podemos creer en su fidelidad. ¿Amén? Saben que muchas personas vienen y nos consultan o nos dicen, pastor, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué me está ocurriendo esto en mi vida? ¿Por qué estoy pasando por esta tribulación económica? ¿Por qué estoy viviendo esto en mi familia? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué mi realidad no puede cambiar? Son muchas preguntas que muchas veces uno no solamente la pregunta al pastor, sino que también la piensa. Yo sé que usted muchísimas veces lo ha pensado, ¿por qué me está pasando esto? Y hay algo que sé muy bien a través de estudiar la Escritura. La Biblia no nos da respuestas claras a todas las problemáticas, a todas las cosas que a usted le puede llegar a pasar. Pero usted tiene que confiar en quién lo hace. La Biblia nos enseña en que Dios es fiel, en que Dios es bueno y Él hace lo mejor para sus hijos, sea cual fuere la situación. Él crea todas las cosas para que lo ideal llegue a sus hijos. Ahí es donde está el verdadero gozo de la fe. Miren, cuando nosotros vemos a Pablo hablando en Filipenses capítulo 4 versículo 12, él no recibió específicamente lo que quería. ¿Por qué? Porque él no recibió lo que estaba imaginando recibir como hombre. Porque él buscó la fidelidad de Dios. Él buscó estar en Dios. Porque él dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Él está hablando de un gozo. ¿Y en quién deposita ese gozo? Porque uno dice, por ejemplo, ¿no? Hay una falsa fe. Y dice, bueno, voy a ir mañana a comprar un coche, ¿por qué? Y uno se va al versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y toma ese texto y lo hace como una rema para poder, no sé, mañana voy a correr una carrera, todo lo puedo en Cristo como fortalece, tengo fe en esa palabra y voy a correr y voy a ganar. Es algo que está sacado fuera de contexto, porque si uno no entrenó durante toda la semana, indudablemente mañana va a perder.
Si uno no estudió para el examen, no puede ir con Filipenses 4:13 diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque le van a fortalecer la cabeza en la casa después. Usted no puede ir por la vida pensando de que todo es algo mágico. Hay una realidad en la Escritura. Pablo, el apóstol, está enseñado, dice la palabra, estoy enseñado en vivir humildemente, enseñado en vivir en abundancia. ¿Quién le enseñó eso? La Escritura. La Escritura le enseña cómo vivir en abundancia. La Escritura le enseña cómo vivir en pobreza. Y de qué manera uno puede tener gozo a través de depender de la fidelidad de Dios. Eso es lo que va generando en nosotros una verdadera fe. Una fe bíblica. No una fe que usted se puede agarrar de cualquier lado y decir, yo creo en una palabra, que ahora están las palabras rema, que muchos dicen. Usted va a tener una palabra que es toda la Escritura que es la palabra inspirada de Dios. Por eso yo tanto le insto para que pueda leer, para que pueda aprender de las Escrituras y saber de que ahí es donde va a estar su fe, radicada su fe. No en una palabra profética que le pueden llegar a dar, que ya vamos a hablar de eso ahora en unos minutos. Miren, le voy a dar otro ejemplo. Busque el libro de Romanos, capítulo 4, y le voy a hablar de la fe de uno de los hombres de la fe, pero vamos a ver el contexto y el contorno de la fe de este hombre, de Abraham, un gran hombre de la fe. Romanos capítulo 4, versículo 18, dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, sino de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mire, Dios prometió a Abraham que iba a ser padre de muchas naciones, pero él todavía no había tenido hijos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham? Dice la Escritura, como recién acabamos de leer en el 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿Quién le había dicho eso? Dios. Y nosotros vemos, en la Nueva Traducción Viviente dice algo un poquito más clarito, dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Abraham no podía tener esperanza en su propia capacidad, porque era un hombre mayor, era un hombre muy grande. Tampoco podía tener esperanza en la matriz de su esposa. Su esposa también rondaba casi los 100 años. El 90, ella 90, casi 100 cada uno. Y estamos hablando de personas que no podían tener familia. Él no podía tener la esperanza en él mismo. Él tenía que tener la esperanza ¿en quién? En la palabra que había escuchado. Por eso dice la Escritura, en esperanza contra esperanza. Porque está hablando de la esperanza humana y la esperanza celestial. Usted muchas veces quiere confiar en sus propias fuerzas al momento de quizás trabajar más. No digo que trabaje menos. Le digo que eso no va a hacer que Dios abra puertas en otros lugares. Dios va a hacer la obra cuando usted confíe en Él, pero confíe ciegamente en Él. Ayer hablábamos con algunos hermanos y les hablaba justamente sobre la confianza de comenzar un instituto porque había unos valores altos en donde había que abonar. La palabra no dice que nosotros vamos a tener el dinero para eso. No dice, bueno, mañana le voy a depositar un cheque de tanto dinero. La Escritura no dice eso. Pero la Escritura sí habla de que Dios va a solventar nuestras necesidades para su gloria. Cuando nosotros empezamos a tener la confianza en la palabra de Dios, podemos empezar a ver y tener gozo en todo lo que nosotros podemos enfrentar.
pero sin creer en esa palabra que es real y que es verídica y que vamos a poder corroborar en cada paso de nuestra vida esa fidelidad de parte de Dios. Miren, cuando nosotros hablamos de no tener motivos para tener esperanza, es decir, que Abraham veía su cuerpo, como le dije recién, no podía ser padre. Veía el cuerpo de su mujer, tampoco podía ser madre. Según su cuerpo era imposible. La única esperanza, como le dije recién, estaba en Dios. Y en ese momento, si nosotros vemos bien, hablamos de que Dios le había hablado a Abraham. Y uno dice, pero pastor, ¿no es que la palabra profética hoy en día, la palabra profética me la pueden dar en algún lugar? Yo puedo escuchar una palabra profética. La Escritura nunca dijo eso. La Escritura dijo que a Abraham se le fue dada la palabra profética, no que a usted se le fue dada la palabra profética. Tenemos que saber también interpretar, por eso le estoy hablando de los contextos. Miren, nosotros cuando vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1, vemos claramente que el Señor nos habla y nos dice, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, eso fue en el tiempo de Abraham, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de cuando fue escrito el Antiguo Testamento a través de los profetas. Dice, en estos postreros días, o sea, el día de hoy, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahora, si nos habla por el Hijo, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de los evangelios y nos está hablando del apóstol Pablo y de las cartas. Porque están hablando ¿de quién? Del Hijo. Por eso la Escritura ya fue escrita. La Escritura es total y autosuficiente. No hay una palabra profética que hoy en día proviene de algún lugar que no sea la Escritura escrita. Por eso uno no puede tomar una palabra profética. No existe la palabra profética sin poder citar las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Y las Escrituras deben ser citadas en base a un entorno. Miren, cuando Abraham iba perdiendo su fe se iba poniendo débil, la convicción que él tenía, ¿cuál era? La palabra que había escuchado de Dios. Esa palabra producía dependencia en él y producía fe. Esa era la fuente de su fe. ¿Cuál era la fuente de su fe? La palabra de Dios. La fuente de su fe no era caminar hacia lo oscuro, caminar hacia lo que él no podía ver, caminar hacia algo oculto o vivir su vida sin poder observar. No, la fuente de su fe era creer en la palabra, era creer en lo que estaba escrito. ¿Escrito en dónde? En las tablas de su corazón, porque en ese momento no había una Biblia como usted tiene ahora. Y por eso muchísimas veces el núcleo fundamental de las personas que no creen en Dios es que no creen en la Biblia. La persona que no cree en Dios es porque las Escrituras la tiene por inmundas, porque no puede confiar en la palabra. Ninguna persona que cree en la palabra, en la Biblia, es una persona atea, es una persona que no cree en Dios. Miren lo que decía en el versículo 21, que esto es lo que promete el verdadero poder. Versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿En quién estaba confiando Abraham? Estaba confiando en Dios. Romanos 4:21. Estaba confiando en Dios. ¿Por qué? Porque Dios era capaz de lograrlo. Y si Dios es capaz de lograrlo, nosotros confiamos en alguien que es capaz de lograrlo. Usted no puede confiar en un hombre. Porque si usted confía en un hombre, va a confiar en alguien que no puede modificar su vida. Tu vida no la puede modificar un predicador, no la puede modificar un compañero, no la puede modificar alguien allegado, jamás. El único que puede modificar tu vida es el creador del universo, aquel que escribió las Santas Escrituras, aquel
que a través del tiempo las profecías se siguen cumpliendo. Aquel en donde las últimas palabras y profecías que hablan de los últimos tiempos que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo, van a ser verdad y van a ser verídicas. Eso es realmente a lo que uno tiene que creer, porque al creer en eso, tu fe va a ser fortalecida, tu fe bíblica, cuando el Señor habla de eso. Miren, vamos a ir un poco a Juan 3:16. Usted se acuerda, ¿no? El texto de Juan 3:16, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué sé que yo tengo vida eterna? Porque creo en Jesús. O sea, ¿cuál es mi convicción de tener vida eterna? Que soy una buena persona, que me porto bien, que no hago macanas. Esos son consecuencias de haber creído, por supuesto. Pero la verdadera convicción de que uno tiene vida eterna es la fe depositada en que creo en Cristo. Al creer en Cristo, mi fe está colocada en Juan 3:16. Y yo creo en esa palabra, por lo tanto sé que voy a ir al trono celestial delante de Dios, porque creo en esta palabra y esa palabra es fe en mi corazón. Yo no creo en ninguna otra cosa, creo en esa palabra de fe. Por eso es una fe bíblica que me sostiene del Señor. Luego, por supuesto, en base a esa fe, uno tiene una transformación y esa transformación es la que realmente testifica que realmente creí. Eso es otro tema. Pero la fe bíblica es poder confiar en la realidad infalible de Dios. Miren, la fe no viene por una visión, la fe no viene por un sueño, la fe no viene por alguna revelación de algún hombre en la iglesia. Nuestra confianza se debe basar en el estudio de la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que es una herejía? ¿Sabe lo que es una herejía? ¿Realmente sabe lo que es una herejía? Una herejía es mover algo que mueva nuestra confianza en la Biblia para confiar en otra cosa. ¿Sí? Cuando algo es herejía es, usted no confía en esto porque hay algo que lo hizo confiar en otra cosa. Eso se llama herejía. Por ejemplo, ¿vieron que en la Iglesia Universal hay elementos? El manto de la descarga, el agua de no sé qué cosa. Bueno, uno confía en esos elementos y deja de confiar en ¿qué? ¿Cómo se llama eso que hacen en la Iglesia Universal? Herejía. ¿Por qué motivo? Porque uno está confiando en otra cosa que no es la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, se lo voy a poner punto por punto. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿en qué confían? En imágenes. Uno al confiar en esas imágenes deja de confiar en las Escrituras. Por lo tanto, es herejía. ¿Estamos de acuerdo? Voy a ir un poquito más. En la iglesia cristiana, las palabras de prosperidad. Yo vengo y le digo a usted, usted va a tener un 2019 hermoso y maravilloso. Tómelo. Sí, lo tomo, pastor. ¡Ah! Lo atesoro en mi corazón. ¿Sabe lo que es eso? Herejía. ¿En qué está confiando usted? ¿En una palabra de prosperidad y en qué dejó de confiar? En la Escritura que le dice, si el Señor te tiene que pasar por tribulación, te va a pasar y vas a sufrir. ¿Y por qué vas a sufrir? Porque tenés que ser moldeado a la imagen de Cristo. Si alguien viene en algún lugar y te dicen eso, esa es una persona hereje, porque te saca tu confianza de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Por ejemplo, una palabra profética en la iglesia apostólica, cristiana también, es exactamente igual. Una palabra profética es también una herejía, porque te están diciendo algo que la Escritura no habla. Te están diciendo una realidad que la Escritura no dice, y lo puedo probar. Por ejemplo, en los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová toman anexos o toman una Biblia paralela, como ellos la llaman, como es el Atalaya.
Usted tiene que tener la Biblia y tiene que tener la atalaya, porque sin la atalaya usted no puede entender la Biblia, supuestamente. Esa atalaya tiene otros conceptos diferentes a la Biblia. Por eso también es una herejía. Miren, hermano, no olvide que la palabra de Dios es la que va a guiar su vida. Un predicador le puede predicar un montón, pero si no le predica la Escritura y su contexto y su contorno de la Escritura, usted está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Su fe puede tener momentos de increíble gozo, de paz en su corazón, de tranquilidad, de caminar hermoso en la cristiandad. Y eso es lo que vivían los apóstoles cuando estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Ellos vivían tribulación, vivían persecución, pero estaban sostenidos en la fe, estaban sostenidos en la palabra, estaban sostenidos en la palabra. Y solo la palabra va a poder sostener tu vida a través de cualquier momento. Miren, ¿saben lo que dice? Hay un filósofo llamado Kant, no sé si alguno lo escuchó, pero es muy conocido. Y este filósofo dice que la fe es un salto a la oscuridad. Eso no es una fe bíblica. La fe no es un salto a la oscuridad. La fe es que nosotros saltamos. ¿Por qué? Porque Dios dice que saltemos. Cuando usted salta, cuando Dios dice que saltes, es cuando realmente tenés una fe bíblica. No cuando saltás hacia no sabes dónde. Cuando andás como ciego con un perro agarrado de una correa, como recién le acabé de decir. Aunque el perro conozca la calle perfectamente, eso no es fe. La fe es porque usted sabe a dónde va. Sabe lo que va a pasar mañana y sabe lo que va a pasar pasado. Usted sabe que se va a ir de acá y lo que va a suceder en su vida y lo que va a suceder con su familia y lo que va a suceder con su economía, lo que va a suceder con su salud, usted lo sabe y vive confiado, feliz, sin tener miedo del día de mañana, porque cada día tiene su propio mal. Y si un día tiene su propio mal, usted está sabiendo de que Dios tiene el control del día de mañana. Entonces la fe no se sostiene en base a cualquier cosa que uno piensa. La fe se sostiene en base a la palabra. Y hay tantas promesas en la Escritura, que por supuesto no me da el tiempo de hablarlas hoy, los voy a hablar un poquito más adelante. Hay tantas promesas de parte de Dios bíblicas en base a un contexto que uno puede creer, que uno se puede sostener, que realmente es hermoso vivir en base a la fe bíblica, en base a ser un cristiano bíblico. Mire, tampoco tenemos que olvidar algo muy importante, porque quizás uno dice, bueno, yo tengo una palabra, pero la tengo que reforzar con alguna palabra profética, la tengo que reforzar con alguna palabra que venga. Tampoco es así, porque la Escritura también es suficiente. La Escritura es suficiente, es autoridad, es capacidad que usted tiene para poder creer y confiar de que realmente las cosas van a ser como la Escritura dice. Observe que no dije las cosas van a ser como usted quiere, o dije las cosas van a ser lo mejor para tu vida, o las cosas van a ser ideales como vos pensás que van a ser. Yo no dije eso. Yo dije las cosas van a ser como la Escritura dice que sean. Y eso realmente es tener una fe bíblica. Usted sabe en dónde va a poner el pie el día de mañana. Y esa confianza no la puede tener nadie de este mundo. Jamás. Ningún ser humano en este mundo puede cerrar los ojos y estar tranquilo al momento de morir, como lo puede hacer un cristiano que realmente confía en la palabra escrita de Dios. ¿Usted sabe lo que dice 2 de Timoteo 3:16? Es un texto también muy conocido. Toda la palabra, o toda la escritura, dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Por qué para que el hombre sea perfecto? Porque Dios lo quiere formar. Lo quiere formar de la mejor manera para su gloria. Yo hace un ratito les acabé y les comentaba
de que muchas veces el pensamiento cristiano se centra en el hombre y Dios como un ayudador del hombre para cumplir los propósitos del hombre. Y es justamente lo contrario. Nosotros no cumplimos el plan de Dios, no por nuestro pecado, sino porque nos rebelamos contra un Dios santo. Al rebelarnos contra un Dios santo, no cumplimos el plan de nuestra vida. ¿Que sabe cuál era el suyo? Adorarle, glorificarle a un Dios santo, y usted no lo hizo. Ese es el propósito de la vida. Ese es el gran plan para tu vida. El gran plan para la vida de uno es creer bíblicamente en que Dios hace la obra en base a la fe bíblica, en base a la fe de confiar en la palabra de Dios. Miren que yo no le estoy diciendo que confíe en un hombre, no le digo que confíe en mí. Le digo que confíe en la Escritura. Si el Señor mañana me llama, usted tiene que estar igual de fuerte. Es más, aún más, sabiendo de que la Escritura es la que lo sostiene. La palabra lo sostiene. Dios está sosteniendo su mano. ¿Amén? Mira, hay un texto que está muy mal utilizado y yo le voy a mostrar simplemente un ejemplo para que usted pueda evaluar y decir, bueno, Deuteronomio 29:9. Yo quiero que usted pueda ver este pequeño ejemplo. Deuteronomio 29:9. No sé cómo estoy de tiempo, pero andamos por ahí. Deuteronomio 29:9. ¿Amén? ¿Lo tiene? Gracias, hermano. No, estamos perfectos. Dice la palabra, Deuteronomio 29:9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vamos a leerlo de vuelta. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Sí? Yo vengo y le leo este texto y le digo, bueno, hermano querido, usted va a prosperar en todo lo que haga. ¿Está en la palabra? Está en la palabra. ¿Creemos? Vamos a decir que creemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra, dice, yo voy a prosperar en todo lo que haga. Yo voy a prosperar, acá lo dice. Por lo tanto, me tomo de esa palabra y yo voy a prosperar. Y el mañana tengo que pagar la luz, el agua y el teléfono. Y no llego para poder pagar la luz, el agua y el teléfono. Pero dice la palabra que si yo guardo las palabras de este pacto y la pongo por obra, voy a prosperar en todo lo que hago. Bueno, entonces llego a casa, no la reto a mi mujer, la trato bien, no peco. Agarro a mis hijos y le doy un cariñito, los acuesto con amor. Trato de tener pensamientos buenos, ¿sí? Cuando miro la tele pongo solamente, no sé, fútbol, así pienso en el pasto nada más, ¿sí? Cuando como poquito, porque si no es gula. Empiezo a guardar todas las palabras del pacto. Pues mañana tengo que pagar la luz, el gas y el teléfono, ¿sí? Entonces empiezo a cumplir la ley. Vamos a hacer de cuenta que usted no peca, cosa que no va a suceder, pero vamos a hacer de cuenta. Llegan las 4, las 3 de la tarde que cierra el banco y usted no pecó, ¿sí? Y todavía no tiene un peso. Y tiene las 3 boletas acá adentro y está a punto de entrar al banco. Y mira para arriba y dice, Señor, guardé todas las palabras del pacto, no pequé y estoy a punto de entrar al lugar donde me tengo que pagar. Entra, porque dice, no, yo tengo fe, convicción de lo que no se espera, certeza de lo que no se ve. Llega hasta el cajero, igual no tiene un peso, saca las boletas y dice, no, ahora va a aparecer la plata, y empieza a orar por el bolsillo. Empieza a orar por el bolsillo, te reprendo bolsillo. Saca las boletas, pone las boletas arriba del mostrador y viene el de seguridad y, bueno, lo saca, ¿no? No lo pone preso porque tiene misericordia de usted. ¿Por qué sucedió eso? Porque la persona leyó el texto, le prometieron el texto, pero no estudió las escrituras. ¿Por qué no estudió? Vamos a leer. Miren lo que dice Deuteronomio 29:2, que es un poquito más atrás, ¿sí? 29:2 dice, ¿amén? ¿Lo tiene? Perfecto. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos
en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado a conocer corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegaste a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear. Y los derrotamos y tomamos su tierra, y dimos por heredad a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Y dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra. Perfecto. ¿A quién le estaba hablando? A Moisés, al pueblo judío, después de pasar 40 años de cautiverio, después de ganar una guerra. ¿Le estaba hablando a usted? No le estaba hablando a usted. Él está haciendo un contexto, un contorno para que nosotros entendamos todo lo que el pueblo judío pasó. Pero si usted toma un texto y dice, esto es para mí, ¿usted qué está haciendo? Está agarrando un texto cualquiera y lo está descontextualizando, si está bien la palabra, ¿sí? Y lo está metiendo en su corazón como una palabra que tiene supuesta fe. Y no es así. ¿Se entiende? Simplemente le di un ejemplo que tomé de la Biblia antes de venir. Digo, le voy a dar un ejemplo a los hermanos para que no se vayan sin nada. Ahora también, como le doy un ejemplo de algo que no se debe hacer, yo también le voy a dar un ejemplo de algo que usted debe hacer. Vaya a Proverbios, capítulo 3. Y si usted hace esto sí es una fe bíblica para poder empezar a fortalecer su vida. Recién le di un ejemplo de lo que no es, ahora le voy a dar un ejemplo de lo que es, ¿sí? Para que usted tampoco se mezcle. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Quiero no profundizar, sino ver un poquito este proverbio. Y luego ya vamos a terminar. Proverbio 3, versículo 1. ¿Amén? ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y año de vida y paz te aumentarán. Fíjense lo que dice, vamos a ir de a poco. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. El Señor en su palabra dice, usted va a recibir al Espíritu Santo en su corazón para dejar de cumplir la ley o para poder tener la posibilidad de cumplir la ley. El Espíritu Santo en usted le va a dar la capacidad de poder cumplir la ley, porque sin el Espíritu Santo usted no lo puede lograr, porque hay una naturaleza pecaminosa que está viva en usted y no va a lograr usted poder lograrlo. Por lo tanto dice la palabra, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Qué está diciendo? Hijo mío, recibe al Espíritu Santo, recuerda todo lo que yo os he dicho, como dice el Señor Jesús. Cuando yo me vaya, os enviaré al Espíritu Santo de vida, que Él os recordará o os hará recordar todo lo que yo os había dicho. ¿Qué es lo que Dios o lo que Jesús había dicho? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero primero ama a tu Dios. Ahí se encierra toda la ley y los profetas. Fíjense cómo estoy estudiando la Escritura. No estoy simplemente tomando un texto y diciendo este texto me sirve. Estoy tomando la Escritura y estoy diciendo ama a tu prójimo como a ti mismo. La psicología que dice primero te tenés que amar a vos para poder amar a tu prójimo es algo irreal, ¿sí? También usted tiene que amar al prójimo. ¿Para qué? Para poder cumplir la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y tu corazón guarde mis mandamientos, versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahora, yo quiero que en mi vida tenga muchos días, que tenga muchos años y que tenga paz en esos días. Perfecto. Entonces, si el Espíritu Santo está en tu corazón, si vos decidís vivir bajo la ley de Dios, ¿cómo?
con el Espíritu Santo, no con tus propias fuerzas, Dios te promete que vas a tener largura de días y vas a tener paz en tu vida. O sea, yo vengo y te digo una palabra de fe. Vos decís, me voy a acostar tranquilo. Perfecto, yo sé que voy a tener paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí, porque tengo al Espíritu Santo morando en mí para cumplir la ley de Dios. Eso es fe. Eso es confiar en que tu vida va a haber paz, en que tu corazón va a haber tranquilidad, en que no vas a tener temor, en que no vas a tener una persecución porque algo te va a pasar o porque las cosas van a ir mal o porque el día de mañana vas a perder el trabajo. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, si el Espíritu Santo mora en tu vida y en tu corazón, vas a poder tener largura de días y tener paz. ¿Se entiende? Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón. Ahora, si uno que hace, tiene misericordia, tiene verdad, la coloca a su cuello, o sea, siempre lo hace y las escribe en las tablas de su corazón, por lo tanto lo vive como algo duradero, ¿qué dice el versículo 4? Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Por lo tanto, uno quiere tener gracia, quiere tener buena opinión delante de los hombres. Perfecto. Entonces, no se aparte de ti la misericordia, la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón. Una vez que uno hace eso, tiene la fe para saber de que va a tener buen testimonio, va a tener gracia y Dios realmente va a estar obrando en su vida. Eso es una fe bíblica. Simplemente estoy tomando un texto en Proverbios 3 que me encantó. Ahora, fíjense el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, o sea, en tus propios razonamientos, dicen otras versiones. No te apoyes en lo que vos pensás. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Vieron que hay personas que andan torcidas por la vida? Que se drogan, que fuman, que no saben si estudiar, si vivir, si morir. Que no saben para dónde va su vida, que su vida es un desastre. Bueno, su vida es un desastre, ¿por qué? Porque ellos piensan de que sus propias opiniones son las verdaderas. No quieren obedecer, no quieren escuchar. No se apoyan en la Escritura, se apoyan en su propia prudencia. No reconocen al Señor. No reconocen que la Biblia tiene razón. Por eso su vida es un desastre. Cuando uno reconoce que Dios es el Señor, cuando uno reconoce que el camino debe ser en base a la palabra, es cuando Dios empieza a enderezar sus veredas. O sea, ¿yo qué hago? Me voy a mi casa y sé que mi vida va a ser una vida recta. No tengo que simplemente caminar con los ojos cerrados o decir, mañana me voy a levantar temprano porque sé que las cosas me van a ir bien. No. ¿Qué voy a hacer? Me acuesto y yo digo, mi vida va a ser una vida recta. ¿Por qué motivo? Porque voy a confiar en la palabra, porque voy a confiar en el camino que el Señor me manda, porque me voy a fiar de Jehová con todo mi corazón. Y por lo tanto, tengo fe de que mi vida va a ser una vida recta. No voy por el mundo a ciegas. Confío en lo que la palabra me está diciendo, lo tomo para mí y sé que eso va a suceder. Vieron que muchas personas dicen, no, el día de mañana quiero ser un profesional. Perfecto, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no te olvides de estas palabras porque de esa manera tu vida va a tener una hermosa familia, vas a tener una hermosa carrera, vas a tener un lindo bienestar, vas a tener paz, vas a tener gozo. ¿Por qué? Porque estás dejando tu camino en manos de Dios. Y ahí es donde vos no es que lo crees solamente, sino que sabés que es verdad. Y sabés que eso va a suceder. Te acostás tranquilo, te levantás más tranquilo todavía. Viene alguien y te pregunta, ¿cómo andás hoy? Bárbaro. ¿Por qué? Porque sé que me va a ir bien el día de mañana. ¿Y por qué lo sabés? Porque la Biblia me lo dijo anoche. Cuando usted empieza a tener una fe bíblica, su vida cambia. Su vida es transformada. Uno dice, puedo dejar los vicios, puedo dejar el malestar,
Sí que lo puedes hacer. Es hacer lo que dice la palabra. Miren, le voy a leer uno más, porque está lindo esto. Miren, ¿vieron que uno a veces anda medio machacado? Y uno dice, no, el Señor me tiene que sanar y estoy orando para que me sane. Y uno ora 24 horas por 24 y le duele todo y sigue orando para que el Señor lo sane. Y está haciendo las cosas mal. No digo que no ore, pero miren las cosas mal como la está haciendo. Dice en el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y dice en el versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué está diciendo la palabra? Está diciendo, no pienses de que lo que vos estás haciendo está bien, sino que hay dos cosas que tenés que hacer. Temer a Jehová y apartarte del mal. Si vos temés a Jehová y te apartás del mal, ¿qué va a pasar? Usted lo leyó recién. ¿Qué dice? Medicina a mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. ¿Vieron que hay alguien que le duele los huesos, que anda medio machacado? Bueno, entonces, si usted teme a Jehová y se aparta del mal, el Señor le promete en la palabra que usted va a andar mejor. ¿Y usted cómo sabe que dentro de un mes, 2 meses o 3 meses va a andar mejor? Porque usted empieza a estudiar en las Escrituras el temor a Jehová. Y empieza a estudiar en las Escrituras cómo apartarse del mal. ¿Y Dios qué va a hacer? Lo que dice en su palabra. ¿Se entiende? O sea, la palabra es directa, es simple. El problema es que nosotros la hacemos difícil. Nosotros queremos complicar lo que no es complicado. Nosotros no queremos creer en lo que Dios realmente nos habla en la palabra. Y Dios nos habla en la Escritura. El problema es que las personas no leen la palabra. El problema es que las personas no estudian la Escritura. A gatas leemos 3 versículos cuando estamos en los cultos. Y ahí es donde radica el problema. Al no conocer la palabra, uno no tiene fe bíblica. Por eso es tan importante que usted lea la Escritura y que empiece a estudiar la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y mientras oramos le voy a leer el resto del proverbio que es tan lindo. Así que cierra sus ojos junto conmigo. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos pudo dirigir en nuestra vida. Nos va a dar una fe bíblica, una fe, una capacidad para poder confiar en Él, como dice las palabras en el versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Señor, te damos gracias en esta noche por esta palabra que nos está sirviendo, Señor, para poder crecer en ti. Queremos crecer, Señor, como hijos tuyos. Queremos crecer, Señor, en tu verdad, en tu sabiduría, Señor. Queremos realmente fortalecernos de tal manera de poder, Señor, caminar en fe, caminar en convicción, de que nada nos pueda mover de tu verdad, Señor. De que nada, Señor, nos pueda dirigir hacia otros lugares oscuros. Cerrar nuestros ojos, Señor, y como dice tu palabra, asimismo dormiré, oh Señor, y descansaré, y estaré tranquilo, y en paz me acostaré. Oh Señor, glorifica tu nombre, Señor, a través de la confianza que tenemos en tu verdadera palabra. Dale, Señor, a aquellos que no confían en ti, que no creen en ti, la capacidad de poder confiar, creer y arrepentirse. Perdónalos, Señor, porque ellos no tienen la capacidad de poder creer. Por eso, Señor, te pido que tu infinita misericordia, Señor, los haga reflexionar sobre sus vidas, los haga reflexionar sobre tu verdad. Así como un día, Señor, tú me has cambiado, como tú me has transformado, Señor, cambia a aquellos que no creen en ti.
que no pueden mover su corazón a ti, Señor, que no pueden doblegarse ante ti, que no pueden confiar, Señor. Señor, te doy gracias por este día. Yo sé que tú me sostienes con tus manos, Señor. Yo sé que tú me amas porque tu palabra lo dice. Yo sé, Señor, que tú me cuidas y tú me das lo mejor para mi vida porque tu palabra lo dice. Yo sé, Señor, que tú me resguardas del mal, me cuidas de mis enemigos, Señor. Yo sé que tú lo haces porque tu palabra lo dice. Y viviré para ti, Señor. Viviré completamente para ti. Daré mi vida para ti, Señor, para darte la gloria, porque tu palabra lo dice, Señor. Porque tú nos los has dicho a través de tus profetas, a través de tu Hijo, Señor. Y por eso lo creemos en fe. Y por eso, Señor, fortalecemos nuestra vida para confiar en ti y para vivir para ti. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Nos vemos el martes.